¿Está entendido este nuevo teorema, muchachos? En un triángulo no puede haber más de un ángulo recto o de un ángulo obtuso. No pueden haber dos. Máximo puede haber uno. ¿Está bien? ¿Le entendió, Juan? Sí, profe. Listo. Sigamos avanzando entonces. Vamos al teorema 6. Dice, por un punto dado puede trazarse una sola recta perpendicular a una recta dada. Entonces aquí tenemos una recta, ¿no es cierto? Y en este punto a ver, y externo a esta recta L que está escrito aquí se traza este punto P. Entonces dice que por ese punto P solamente se puede trazar una sola perpendicular a una recta dada. Entonces, la hipótesis es que P es un punto dado y L una recta dada, y que PA es perpendicular a L. La tesis es que PB, ¿no es cierto?, no es perpendicular a la recta L. Aquí está este otro punto B de aquí. Vamos a aclararlo un poquito para que le puedan ver. Aquí estaría un punto B, ¿no es cierto? Entonces, la tesis es demostrar que este punto B no puede ser perpendicular. Entonces, para la demostración se va a considerar el triángulo ABP. P es un punto dado y el ángulo A es igual a 90 grados por hipótesis. Ya estamos asumiendo que esa recta sí es perpendicular. El ángulo B tiene que ser menor a 90 grados, ya que en un triángulo no puede existir más de un ángulo recto o un obtuso. Por lo tanto, al no ser B igual a 90 grados, PB no es perpendicular a L. Esto implica que la única perpendicular a L es PA y ahí queda demostrado este teorema. Entonces, de aquí en adelante, muchachos, podemos asumir como una verdad que por un punto dado solamente se puede trazar una perpendicular a una recta. ¿Correcto? Una sola perpendicular. Siguiente teorema. Vamos a ir acumulando una serie de teoremas y luego veremos si podemos hacer el mayor uso de estos en un ejercicio. Teorema 7. Vamos ahora a caracterizar cierto tipo de triángulos. Dice, en todo triángulo isósceles, los ángulos opuestos sería aquí, a lados iguales, son iguales. Entonces, vamos a ver cómo es la demostración. La hipótesis sería que ABC es un triángulo isósceles, con todas las implicaciones que eso genera. Entonces, al ser isósceles, AC es igual a BC. La tesis es demostrar que el ángulo alfa es igual al ángulo beta. Entonces, la demostración empieza diciendo que los lados AC y BC son iguales por hipótesis por ser los lados del triángulo isósceles. Se construye CD, que va a ser la bisectriz del ángulo ACB por construcción. Entonces, se traza esta recta CD, que es bisectriz de este ángulo gamma, ¿correcto? Y se hace esto por construcción, es decir, nosotros construimos eso de esa manera. Aquí también podríamos decir, bueno, no quisiera confundirles, pero se pudiese también argumentar que por el punto C, ¿no es cierto?, se va a trazar una perpendicular al lado AB y solamente se puede trazar una sola, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pero aquí lo encara por otro lado. Dice, se va a construir CD, que va a ser bisectriz del ángulo ACB. Entonces, si esa es la bisectriz, el ángulo ACD va a ser igual al ángulo BCD, porque CD es bisectriz del ángulo ACB por construcción, ¿no es cierto? Y sabemos que una bisectriz divide a un ángulo en dos porciones idénticas. Entonces,
CD va a ser un lado común y por lo tanto se van a formar dos triángulos internos en ese triángulo isósceles. El triángulo ACD, este de aquí, y se va a formar el triángulo BCD. Se van a formar esos dos triángulos y estos dos triángulos van a ser iguales. ¿Por qué? Porque tienen dos lados y el ángulo comprendidos iguales. ¿Cuáles son esos dos lados? Bueno, aquí tenemos el lado común CD. AD va a ser igual a DB. ¿Por qué? Porque por construcción se hizo que el lado CD bisecte al ángulo ACB. ¿Correcto? Entonces, y en medio de esos dos lados está el ángulo recto. Ya habíamos dicho que en todo triángulo rectángulo, si se tienen los catetos iguales, los dos triángulos son iguales. Entonces, si son iguales los dos triángulos, el ángulo alfa es igual al ángulo beta porque son partes homólogas de figuras congruentes y por lo tanto son iguales. Hasta aquí. Pregunto nuevamente, veamos, Sofi, ¿está hasta aquí comprendido? Sí, profe, está entendido todo. Muy bien. Recuerden que si hay alguna duda, me interrumpen nomás con toda la confianza del caso para poder hacer énfasis en cualquier cosa que les esté resultando carente de sentido o que no se lo entienda muy bien. Bueno, si esto es verdad, aquí vamos a derivar un corolario, que es que todo triángulo equilátero es equiángulo, por un proceso análogo al que hicimos acá con el triángulo isósceles. Vamos con el teorema 8 entonces. Si dos ángulos de un triángulo son iguales, los lados opuestos serán iguales y por lo tanto el triángulo será isósceles. Ya demostramos que si el triángulo es isósceles, los ángulos son iguales, los ángulos de los lados iguales, ¿no es cierto? Ahora veamos si es que, sabiendo que los ángulos son iguales, podemos demostrar que los lados son iguales y que por ende el triángulo es isósceles. La hipótesis ahora será que ABC es un triángulo isósceles, ¿no es cierto? Y que el ángulo A es igual al ángulo B. La tesis va a ser que el lado AC es igual al lado BC y que por lo tanto el triángulo es isósceles. Entonces, para la demostración se va a construir un triángulo A'B', C', ¿no es cierto? Donde el lado A'B' es igual al lado AB. Por construcción, A'C' es igual a AC por construcción. B'C' es igual a BC por construcción. El ángulo A es igual a la prima, el ángulo B es igual al B' y el ángulo C es igual al C'. Si decimos que el ángulo A es igual al ángulo B por hipótesis, podemos intercambiar y podríamos decir que el ángulo A también es igual al ángulo B', porque toda cantidad puede reemplazarse por su igual. Asimismo, podemos decir que el ángulo B es igual al ángulo A', porque toda cantidad puede reemplazarse por su igual. Luego, colocamos el triángulo, A'B', C' sobre el ABC, de modo que el vértice B' coincida con A y A' coincida con B. Esto ya habíamos dicho en otros teoremas que dos figuras pueden cambiarse de posición sin variar su forma y dimensiones. Por lo tanto, B'C' tomará la misma dirección que AC y AC' tomará la misma dirección que BC, dado que el ángulo A es igual al ángulo B' y el ángulo B es igual al ángulo A'. Por lo tanto, el vértice C' va a coincidir con el vértice C, ya que dos rectas no pueden cortarse en más de un punto. Por lo tanto, B' es igual a AC. Y ahí podríamos reemplazar por su igual diciendo que BC es igual a AC, ya que toda cantidad puede reemplazarse por su igual. Por lo tanto, el triángulo ABC es isósceles, porque tiene dos lados iguales. Y de aquí se deriva también otro corolario.
todo triángulo equiángulo es equilátero, ¿correcto? Una cuestión, muchachos, aquí quiero hacer un paréntesis. Todas estas demostraciones que estamos viendo, que a lo mejor se puede ver que se está viendo de una forma muy mecánica, no quiere o no busca que ustedes memoricen los procesos para demostrar estos teoremas. Lo que busca es que ustedes, con estos teoremas que vamos demostrando, que vamos viendo que se puede comprobar que son verdades absolutas, luego podamos aplicarla en otro tipo de ejercicios, en ejercicios un poquito más configurados. Entonces, recuerden que lo que les había dicho ayer, la idea es generar una buena base de herramientas y de conocimientos, de axiomas, de corolarios, para yo poder demostrar otro tipo de teoremas y para yo poder demostrar otro tipo de ejercicios y de esa manera poner en práctica en un muy alto grado mi razonamiento lógico. Así que aquí tienen que tener cuidado de ir a memorizar estos procedimientos de memoria o pensar que, a ver, si el teorema, ¿qué número era? El teorema 8, me parece que era este. Sí, si el teorema 8 demostré haciendo construcción y todo, entonces de aquí en adelante cualquier teorema que me pongan o cualquier ejercicio que me pongan, yo veré qué nomás puedo construir para hacer que se cumpla el teorema. No, la construcción puede ser un camino, ¿no es cierto? De ahí deriva exactamente lo que estamos diciendo, que si yo tengo varias herramientas, luego sabré cuál puede ser el mejor camino para resolver un ejercicio, como ya hicimos el ejemplo de ese cuadrado el día de ayer, ¿no es cierto? Aquí incluso hicimos la demostración de las diagonales de un cuadrado, luego cambió el otro ejercicio que teníamos, ¿no es cierto? Teníamos el punto medio de un lado y demostramos que desde el punto medio a los vértices opuestos, esos lados también son iguales, pero ya no era el mismo camino, ¿no es cierto? Sin embargo, se utilizó el mismo procedimiento, por así decirlo, y se utilizó otro tipo de herramientas razonando lógicamente en lo que queríamos demostrar. Sigamos entonces. Y aquí tenemos un ejemplo desarrollado. Dice, dos triángulos isósceles, ABC y ABD, se construyen de un mismo lado de la base común AB. Si suponemos que AC es igual a BC y AD es igual a BD, demostrar que el ángulo CBD es igual al ángulo DAC. Entonces, a ver, vamos aquí a esbozar un poquito más este gráfico. Hagámosle con unas rectas verdes oscuras al primer triángulo, ¿está bien? A este de aquí. Este es el triángulo ABC. ¿No es cierto? Nos dice que este triángulo es isósceles. Con esa base AB formamos otro triángulo. Aquí tenemos un lado común, ¿no es cierto? Pero se forma con este triángulo de acá, con el A, D y B. Y lo que el ejercicio quiere demostrar, muchachos, es que estos ángulos de aquí, este ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá. Eso es lo que quiere el ejercicio demostrar. Bueno, hipótesis. Recuerden, vamos nomás recalcando esto porque siempre es importante. La hipótesis va a ser como que los datos con los cuales yo cuento para hacer el problema. ¿Qué me da de datos? Que ABC es un triángulo isósceles. Y si eso es así, por los teoremas que yo ya he demostrado, digo que AC va a ser igual a BC. También me da de dato que ABD también es isósceles. Por lo tanto, AD tiene que ser igual a BD. Me da la idea que no está muy claro, así que por un instante, para que ustedes a lo mejor puedan luego hacer un screenshot o lo que sea, señalemos dónde están esos vértices. Bueno, este es A, B, C y D, ¿correcto? Para que lo puedan referenciar de mejor manera. La tesis es lo que yo quiero demostrar. Bueno,
Ahí se me va a ir arrastrando ese gráfico, en todo caso, por un lado mejor. Un poco se monta encima, pero no importa. Entonces, el ángulo CBD, CBD es igual al ángulo DAC. O sea, CBD y DAC. Esos son los ángulos que quiero demostrar que son iguales. Comienzo mi demostración diciendo que el ángulo ABC es igual al ángulo BAC. ¿Por qué? En un triángulo isósceles a lados iguales se ponen ángulos iguales. De la misma manera digo que el ángulo ABD es igual al ángulo BAD. Recuerden, la letra de la mitad es la del vértice en donde estamos señalando el ángulo. ¿No es cierto? Entonces, en esos dos triángulos, los ángulos opuestos a los lados iguales son iguales. Ahora, al ángulo ABC, yo le resto el ángulo ABD. Y al ángulo BAC, yo le resto el ángulo BAD. Entonces, si a cantidades iguales se restan valores iguales, los resultados se mantienen iguales. Podríamos describirlo de otra forma. Si a una igualdad sumamos, restamos, dividimos, multiplicamos, elevamos al cuadrado, sacamos la raíz cuadrada del mismo valor, la igualdad se mantiene igual, valga la redundancia, ¿no es cierto? La igualdad no se altera. Entonces, ¿qué pasa si yo resto ABC, le resto el ángulo ABD? ¿Qué me queda sobrando? Me queda sobrando el DBC, ¿no es cierto? Entonces, el CBD, que es el resultado de esta resta, y el DAC, que es el resultado de esta resta, también son iguales. Toda cantidad puede reemplazarse por su igual. ¿Cuál cantidad? O sea, esta resta se la puede representar ya con el valor restante y se mantiene la igualdad. Y queda demostrado el ejercicio. ¿Quedó claro este ejercicio, muchachos? Cuénteme, a ver, veamos. María Fernanda, ¿le quedó claro a usted? Sí, sí, profe. A usted, Doménica Romero. Profe, Sí. ¿Alguien tenía alguna Sí, pregunta? Maris, todo claro. Ya, Dome. ¿Quién tenía alguna profe, duda? disculpe, ¿puede? Yo, profe. Ya. Disculpe, ¿puede especificar qué ángulos exactamente son cuando se refiere al paso de si a cantidades iguales se restan valores iguales? Claro, a ver. Déjenme. No sé si podemos recuperar ese. A ver, ya, ahí tenemos el triangulito otra vez. Aquí Ricardo está haciendo la resta de los ángulos de cada lado, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver si es que le puedo mover a todo esto. Si puedo mover por parte. No, no me conviene. Bueno, no hay problema. A ver, fijémonos en esto, compañeros y Ricardo. Nos dice, el ángulo ABC. Vamos viendo, el ángulo ABC es ABC. Es todo este ángulo, ¿no es cierto? Todo este ángulo del triángulo grande, si es que quieren. Dice, a ese triángulo ABC, yo le resto el ABD. El ABD es, en cambio, el ángulo del triángulo rojito, ¿no es cierto? Del más pequeñito. Lo mismo hago al otro lado. Digo, el BAC, BAC. Le resto el más pequeñito, que es el BAD. Y se explica eso de que si a cantidades iguales se restan valores iguales, los resultados son iguales. ¿Por qué me dice se restan valores iguales? Porque ya dijimos que los ángulos internos opuestos a este triángulo isósceles pequeñitos también son iguales, ¿no es cierto? Entonces terminan siendo valores iguales. Ahora, si yo le resto al ABC el ABD, de sobrante me queda el CBD, ¿correcto?
Y si yo le resto al BAC el BAD, me queda el restante que es el DAC, ¿correcto? Ahora, ¿por qué me dice toda cantidad puede reemplazarse por su igual? Porque yo puedo expresar la cantidad como la resta o puedo expresar la cantidad como lo que resulta de esa resta. No sé si ahí le entienda un poquito mejor, Ricardo. Sí, sí, profe, muchas gracias. Entonces, claro, al expresarlo de esta forma, incluso yo pensaría, ojo, recuerden que esto no es un tema lineal y que, a ver, les explico haciéndoles un ejemplo. Supongamos que este ejercicio estaba en una prueba. Ustedes hacen este procedimiento idéntico y al final simplemente escriben esto. Esta explicación, toda cantidad puede reemplazarse por su igual, puede ir como no puede ir. ¿Por qué? Porque es lógico que si yo resto aquí esto menos esto, me va a quedar el sobrante, ¿no es cierto? Es una operación lógica. Entonces, ya no hace falta que a esa operación lógica yo le respalde con un argumento. Pero si es que a alguien en la prueba también me escribe esta expresión, toda cantidad puede reemplazarse por igual, no está mal, simplemente está ahondando en un resultado, está haciendo énfasis en un resultado, ¿correcto? No hay una literatura o un estilo de redacción específico para que un ejercicio de geometría plana esté bien. Lo que importa es que lo que ustedes vayan colocando como resolución vaya teniendo su argumento. Y hay veces que ese argumento puede estar un poquito reiterativo, como es en este último paso de aquí, pero no está mal. En todo caso, siempre va a ser mejor que tengamos muchísimas cosas para argumentar respecto a algo que nosotros decidimos es una verdad, antes que poner algo y no poner nada porque no estamos seguros si es una verdad. ¿Me hago entender con eso, muchachos? ¿Queda claro? ¿Qué opina usted, Iván? Creo que no me escucha Iván. Rafa, ¿usted me escucha? ¿Le entendió lo que acabo de decir? Sí, profe. Ah, bueno, seguramente Iván está con algún problemita pequeño de conexión. Bueno, Profe, sí, ya Iván. logré prender el micrófono. Ya, listo, Iván. ¿Va Sí, profe, sí comprendiéndose? le entendí. Buenísimo, chévere. Sigamos Sí, profe. entonces, muchachos. Ahora sí quitemos ya el grafiquito que hicimos y continuemos. Vamos con el teorema 9. Dos triángulos son iguales si tienen iguales respectivamente sus tres lados, ¿correcto? Este es el último criterio de congruencia. Entonces, vamos a ver a qué apunta la demostración de esto. Dice, la hipótesis es que ABC y A'B'C' son triángulos, los dos. Y que AB tiene que ser igual a A'B', BC tiene que ser igual a B'C' y AC tiene que ser igual a A'C'. Y en ese sentido, si los dos son triángulos y los dos tienen los tres lados iguales, la tesis será demostrar que el triángulo ABC es igual al triángulo A'B'C'. Ojo con la demostración. Dice, vamos a colocar el triángulo A'B'C' sobre el triángulo ABC, de modo que el lado A'B' coincida con el lado AB, ¿no es cierto? Y estos son iguales por hipótesis. Y el vértice C' quede opuesto al vértice C. Dos figuras pueden cambiarse de posición sin variar su forma y dimensiones, ¿correcto? Entonces, noten lo que se ha hecho ahí. Simplemente se ha colocado el triángulo A'B', invertido, digamos así. Una vez que esté hecho esto, dice, se traza el segmento CC'. Y nosotros sabemos que por dos puntos puede trazarse una sola recta, así que no hay confusión aquí. En el triángulo, vayan siguiendo ustedes, en el triángulo AC, C', o sea, este triángulo de aquí, es igual, a ver, en ese primer triángulo, el ángulo ACC', ACC',
es igual al ángulo ACC. En un triángulo isósceles a lados iguales se oponen ángulos iguales. ¿Qué lados iguales? Pues el AC con el AC'. ¿Por qué son iguales esos lados? Por hipótesis, ¿no es cierto? O sea, yo podría seguir diciéndolo, pero en la hipótesis ya estoy colocando que el AC es igual al AC'. Por lo tanto, con la construcción que yo he hecho, he formado dos triángulos isósceles. Y por lo tanto, este ángulo ACC' es igual al ángulo AC', por el hecho de que en triángulos isósceles a lados iguales se oponen ángulos iguales. Lo mismo sucede para el triángulo BCC'. Los ángulos BCC' van a ser igual al ángulo BC'C. Dicho esto, muchachos, el ángulo ACC' más el ángulo BCC' tienen que ser iguales al ángulo AC' más el BC', por el hecho de que si a cantidades iguales se suman valores iguales, los resultados son iguales. O a toda igualdad, si se le genera una operación matemática igual a ambos lados de la igualdad se mantiene. Eso sería más generalizado lo que estamos diciendo. Profe, es que son los mismos triángulos, ¿no? Claro, a ver, son los mismos triángulos el de arriba y el de abajo. Ahora, si es que le vemos desde otra óptica, el de la izquierda y el de la derecha no son los mismos triángulos. Pero en cambio, este ángulo pequeñito de aquí, voy a irles dibujando. Este ángulo pequeñito de acá, si es igual a este ángulo pequeñito de acá. Este ángulo más grandecito de acá, si es igual a este ángulo más grandecito de acá. Y si yo a esta igualdad, la igualdad de este con este, le sumo este de aquí con este de acá, a cada lado de la igualdad, se mantiene la igualdad. Eso es lo que a la larga ha dicho el ejercicio hasta este punto. Entonces, dice, el ángulo ACB, vamos a ver cuál es el ACB, es este de aquí. El ángulo ACB es igual al ángulo AC'B. El todo es igual a la suma de sus partes, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las partes de esos ángulos? Esta igualdad que yo estoy haciendo acá arriba, ¿no es cierto? Y ya hay medio que todo se corresponde, porque también ya dijimos que son cantidades iguales, que se suman otras cantidades iguales y por lo tanto se mantiene la igualdad. Bueno, en todo caso, si este ángulo es igual a este, y el lado BC es igual al B'C' por hipótesis, y el lado AC es igual a la A'C' por hipótesis, el triángulo ABC es igual al triángulo A'B'C', ya que dos triángulos, si tienen dos lados iguales y el ángulo comprendido es respectivamente iguales, los triángulos son iguales. Entonces, si son iguales los triángulos, aquí faltaría poner un pasito más. Podríamos decir que los tres lados del triángulo ABC son iguales a los tres lados del triángulo A'B'C'. O sea, demostraríamos la tesis. Y vamos con el último. Bueno, el último creo por el día de hoy. Tenemos el teorema 10. Dice, si de un punto situado en el interior de un triángulo se trazan rectas a los extremos de un lado de un triángulo, la suma de estas rectas es menor que la suma de los otros dos lados del triángulo. Les repito, porque este ya es un poquito más complejo. Dice, si de un punto situado en el interior de un triángulo se trazan rectas a los extremos de un lado del triángulo, la suma de estas rectas es menor que la suma de los otros lados del triángulo. Vamos con esta hipótesis. ABC es un triángulo y P es un triángulo, es un punto interno de ese triángulo. Eso es lo que yo conozco. ¿Qué quiero demostrar? ¿Cuál es la tesis?
que si yo sumo AC más BC es mayor a sumar AP más BP. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Dice, si en el triángulo ABC yo tengo el punto P, ¿no es cierto? Y ese punto P, uno a los extremos A y uno a los extremos B, voy a prolongar el lado AP hasta el punto Q, ¿correcto? Dice, toda recta puede prolongarse en ambos sentidos. Así que AC más CQ es mayor a AP más PQ. ¿Por qué? El camino más corto entre dos puntos es la recta que los une. Este es uno de los axiomas que vimos en la clase de introducción y que lo estamos utilizando por primera vez. Repito lo que hemos hecho hasta aquí. Hemos prolongado el punto P, el segmento AP lo hemos prolongado hasta Q, hasta un punto que se corta justo con el lado CB, si es que ustedes quieren. Hasta este punto que le he hecho exageradamente grande. Hasta ahí lo he prolongado, ¿no es cierto? ¿Por qué lo he prolongado? Porque yo sé que puedo prolongar una recta en cualquiera de sus dos sentidos. Ahora digo, si yo sumo AC, a ver, AC más CQ, esto de ley es mayor a AP más PQ. ¿Por qué? Porque el camino más corto entre dos puntos es la recta que los une. Yo prolongué el segmento AP, por lo tanto esa es una recta, y si uno esos dos puntos, ese es el camino más corto que puede haber. Lo mismo digo para PQ. Vayan siguiendo. PQ más QB, ¿no es cierto? PQ más QB tiene que ser mayor a BP. El camino más corto entre dos puntos es la recta que los une. Ojo con lo que hago ahora. Digo AC más CQ más PQ más QB, ¿no es cierto? Es mayor a AP más PQ más BP. ¿Correcto? Y va la explicación de que si se suma, si suman miembro a miembro dos desigualdades, el sentido de la misma no se altera. Esto es regla de las desigualdades que ustedes debieron haberlo visto en Matemáticas 1, ¿no es cierto? En Análisis Matemático 1. Bueno, entonces, ahora yo reduzco y digo, porque noten que el término PQ se repite en ambos lados de la desigualdad, entonces se lo puede simplificar, ¿no es cierto? Yo digo AC más BC es mayor a AP más BP. Si a los dos miembros de una desigualdad se restan cantidades iguales, el sentido de la desigualdad se mantiene. Y ya queda demostrado que AC más BC es mayor a AP más BP. ¿Está entendido esto, muchachos? ¿Usted, John, sí le entendió? Sí, profe. Listo. Vamos a así mismo, como hicimos el día de ayer, ahora a tratar de hacer nosotros un ejercicio. Vamos a tomar un ejercicio cualquiera y vamos a ver si es que lo podemos plantear y si una vez planteado lo podemos resolver. ¿Correcto? A ver, les comparto esta pantalla de ejercicios. A ver, veamos. Veamos si con todo lo que hemos visto hasta ahora ya podríamos resolver este ejercicio 6. Les voy a dar lectura. Dice, en un triángulo ABC, el ángulo A es igual al ángulo B. El punto Q bisecta el lado AB. Y QR y QS están trazados de modo que el ángulo BQR es igual al ángulo AQS.
demostrar que BR es igual a AS, siendo R un punto sobre el lado BC y S un punto sobre el lado AC. Muy bien. Entonces vamos a tener que seguir cuidadosamente todo lo que nos enuncian aquí para demostrar lo que nos piden. Vamos a abrir la pizarrita de aquí de Zoom para ir trabajando. Vamos a ver, yo creo que conviene copiarse el ejercicio acá para no estar yendo de un lado a otro. Veamos si podemos copiar aquí y pegar acá. Parece que no hay cómo. Bueno, no importa. Les repito lo que dice. A ver. En un triángulo ABC, ¿no es cierto? En un triángulo ABC, el ángulo A, tengamos todo esto así para que nos quede arriba el enunciado. El ángulo A es igual al ángulo B, ¿no es cierto? El punto Q bisecta el lado AB. Bueno, supongamos. El punto Q bisecta el lado AB. Muy bien. Luego, QR y QS, QR y QS están trazados de forma que el ángulo BQR, el ángulo BQR es igual al ángulo AQS. AQS. ¿Está bien? Nos pide demostrar que BR es igual a S. BR es igual a S, sabiendo que R es un punto sobre el lado BC, ¿no es cierto? R es un punto sobre el lado BC y S un punto sobre el lado AC. Y S un punto sobre el lado AC. Listo. Ese es el problemita que tenemos que resolver. Vamos a ver cómo hacemos. Primero que nada, el triángulo ABC, el ángulo A es igual al ángulo B. Entonces, de alguna manera, nosotros podríamos trazar esto así. Hagamos el triángulo ABC. ¿Cierto? Y pienso yo que pudiéramos colocar que este es A, que este de aquí es B y este de aquí es C. Entonces, el ángulo A, cuando solamente me dan una sola letrita, se están refiriendo al ángulo que ocupa ese vértice. Entonces, el ángulo A es igual al ángulo B. ¿Correcto? El punto Q bisecta el lado AB. Entonces, hay un punto medio, ¿no es cierto? Hay un puntito medio en el lado
AB. Este es punto medio. Digamos que por ahí, ¿no es cierto? Lo más ahí. Correcto, sigamos. Y QR y QS están trazados de forma que el ángulo BQR, a ver, este punto, pongamos, este punto se llamaba Q, ¿no es cierto? Dice, y QR y QS están tratados de forma que el ángulo BQR es igual al AQS. BQR es igual al lado AQS. R es un punto sobre el lado BC. Entonces, listo. BQR. Ya. Entonces, ojo. Aquí vamos a poner un puntito sobre el lado BC. ¿No es cierto? Digamos que por aquí. Vamos también a poner un puntito sobre el lado AC. Entonces, ahí tracemos eso que nos había dicho antes. Esto está trazado así. Y esto está trazado así. De modo que el ángulo BQR, bueno, hay que también ponerles nombre a estos. Este va a ser R y este va a ser S. A ver, movamos un poquito esa S de ahí. Ya. Entonces, nos decía que el BQR es igual al AQS. ¿No es cierto? Al AQS. Y lo que quiere demostrar es que BR es igual a AS. Entonces, ahora sí. Vamos por acá. Vamos le poniendo distintos colores a las distintas partes del procedimiento. Vamos con nuestra hipótesis. ¿Qué puedo yo decir en hipótesis, muchachos? ¿Qué tengo ya de información? Información que me da como datos del problema. De hecho, tengo mucha información. A ver, vamos rapidito. Que el ángulo A es igual al ángulo B. Ya, está muy bien, Rafael, pero primerito que nada, ABC es triángulo. ¿Correcto? Luego, sí, lo que usted ya mencionó. Ángulo A es igual a ángulo B. ¿Qué más? BQR es igual a AQS. También. Ángulo BQR igual a ángulo B, a ver, AQS. Algo más también por ahí, que Q es bisectriz de AB. Eso también es un dato importante. Y creo que eso es básicamente todo. Vamos ahora sí a formular nuestra tesis. ¿Cuál es la tesis, muchachos? BR es igual a AS. Muy bien, BR es igual a AS. Ahora encaremos la demostración. Demostración. ¿Qué haríamos primero, muchachos? ¿Por dónde empezarían ustedes a demostrar esto?
AQ es igual a QB. Muy bien, puede ser un primer paso, ¿no es cierto? AQ es igual a QB. Aquí yo puedo poner por hipótesis, ¿no es cierto? Por hipótesis. O también puedo poner, voy a ponerle como argumento alternativo, ¿no es cierto? Q es bisectriz de AB. Pero bueno, eso a la larga es hipótesis. Pero estoy poniéndole ambas formas. Ambas formas estaría bien. A la larga, AQ es igual a QB. Listo. Segundo paso. ¿Qué diríamos? ¿Qué les parece si también decimos nuevamente que el ángulo A es igual al ángulo B? También por hipótesis. Recuerden que yo tengo que tratar de ir resolviendo mi ejercicio de forma que vaya como que acercándome a lo que quiero demostrar, porque si me voy y demuestro cosas ajenas, por ejemplo, aquí estaría medio mal que yo construya un punto por arriba de C y que se una ese punto con C y que diga que por 2 puntos solo puede trazar una recta. Eso no está ni cerca de ese segmento BR y ese segmento AS, ¿no es cierto? Estoy haciendo un poco exagerado, pero la idea es esa, que yo trate de buscar elementos y herramientas alrededor de esos segmentos para demostrar que esos segmentos son iguales. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más puedo colocar aquí? Quizás hayan elementos de mi hipótesis que todavía me sirvan. ¿Usted, Emanuel, alguna idea? Profe, Sí, John. es un triángulo isósceles. Sí, pudiera poner ahí que como conclusión de este paso, ¿no es cierto? Acá, que si el ángulo A es igual al ángulo B, aquí puedo poner que se trata de aquí pudiera poner entonces ABC es isósceles. ¿No es cierto? Dentro del mismo paso 2. Pero bueno, no importa, está muy bien. Yo simplemente le pongo ahí, ya vamos a ver si luego eso tiene interés o no. Yo voy Y también a ver, sí, los, dígame. los lados contrarios a los ángulos. Si tiene dos lados iguales, dos ángulos iguales, son dos lados iguales. Entonces ahí sería el ángulo BC, el lado BC es igual al lado AC. También, o sea, como otra conclusión de esto, ¿no es cierto? Por lo tanto, AC es igual a BC. Bueno, estamos bien. Yo voy a llamar un tercer elemento de mi hipótesis. Voy a decir el ángulo BQR. A la larga, esos son mis datos. Pues cuando me dan ejercicios de física, ejercicios de matemáticas, ejercicios de trigonometría, ¿qué me interesan? Los datos, ¿no es cierto? Con eso es lo que trabajo. Pues aquí digo que este ángulo es otra vez igual a este ángulo por hipótesis. Cuarto, ¿qué haría como cuarto paso? Como cuarto paso, muchachos, y quizás me da la sensación que todavía nadie avisoró esto, pero yo puedo decir, los triángulos A, Q, S y B, Q, a ver, B, Q, R son iguales. ¿Y por qué? Ahí va mi explicación. Dos triángulos son iguales
si tienen un lado igual y los ángulos adyacentes iguales. Yo acabo de mostrar eso. Vamos a ver. Profe, Sí. disculpe, cuando dice los ángulos adyacentes, ¿se refiere adyacente al lado que es igual? Claro. A ver, si tienen un lado igual Ya. y los ángulos adyacentes a ese lado, vale la pena especificar, a ese lado iguales, los triángulos son iguales. Entonces, yo he mostrado hasta ahora, a ver, perdón por eso, volvamos nomás este color. Yo estoy diciendo en mi explicación que este lado es igual a este lado. ¿Sí o no? Eso estoy demostrando en el primer paso. Luego estoy diciendo que este ángulo es igual a este ángulo en mi segundo paso. Y luego estoy diciendo que este ángulo es igual a este ángulo en mi tercer paso. Y de ahí estoy diciendo que este triángulo es igual a este triángulo en mi cuarto paso. ¿Correcto? Bueno, borremos todas estas líneas para que se pueda ver, si no era para que vayan siguiendo lo que hemos hecho hasta ahora. Bueno, pues, si ya está demostrado que sus dos triángulos son iguales, yo vengo por acá y digo 5. ¿No es cierto? AS es igual a BR. La explicación sería que partes homólogas de triángulos congruentes son iguales. Y eso es lo que quería demostrar. Es un ejercicio sencillísimo. ¿Qué ha sido lo más difícil del ejercicio? Construir, porque tenía que ir siguiendo paso a paso lo que me especificaba. Pero una vez construido, estaba bastante viable identificar por dónde yo puedo demostrar eso. De aquí les voy a dar como que un pequeño consejo, muchachos. Algo que yo de estudiante trataba de hacer siempre. Este tipo de ejercicios donde me pide demostrar que un ángulo es igual a otro o que un lado es igual a otro, muchas de las veces, para yo demostrar eso, para yo demostrar que una parte es igual a otra, primero tengo que demostrar que el todo es igual a otro todo. En este caso, que todo este triángulo es igual a todo este triángulo de acá. Si me centro mucho en la parte de aquí, ¿no es cierto? Entonces, voy a verme a lo mejor involucrado en procesos y en alegar cosas que por ahí no son de lo más necesarias. Por ejemplo, acá nos dieron una información muy cierta, que ABC tenía que de ley ser isósceles entonces, y que si, siendo isósceles AC tiene que ser igual a BC. Pero bueno, a la larga, eso no me ayuda mucho a llegar a lo que yo quería. Pero si me centro en estas igualdades de ángulos y en que Q es un punto bisectriz del lado AB, entonces ahí voy a formar dos triángulos iguales. Y es más fácil demostrar que en estos dos triángulos iguales, sus partes homólogas son iguales. ¿Está bien? Bueno, muchachos, verán. Este es el plan. Yo el día de hoy les voy a subir el documento que estamos siguiendo y les voy a subir este documento de ejercicios. Aquí hay a la larga 16 ejercicios. Y les voy a dar instrucciones para que de estos 16 ejercicios realicen algunos. ¿Está bien? Esto lo subiré a lo largo del día de hoy. Tengo que revisar qué ejercicios, con la información que ustedes tienen. Recuerden que hemos visto hasta este teorema número 10. El que dice que un punto situado en el interior de un triángulo, si se trazan rectas a los extremos de un lado del triángulo, la suma de estas rectas es menor que la suma de los lados restantes del triángulo.
Entonces tengo que ver qué ejercicios pueden ya realizarse conociendo todos los teoremas anteriores, incluidos ese teorema 10. Y eso quedaría de deber para el día viernes. De manera que ustedes por sí mismos ya hagan algunos ejercicios, vean si es que les está siendo viable demostrar y realizar. ¿Correcto? No sé si les queda alguna duda de esto, muchachos. Profe, en ese PDF también están los teoremas. Sí, incluso si quieren, ya podrían echarle un vistazo a los teoremas que vienen después. Tenemos 11, 12. Bueno, ahí estamos en la página 12, son 24. Hay varios teoremas relativos a rectas y triángulos que nos toca todavía ver. Pero bueno, van siendo como que complementos. Luego vienen ya teoremas de paralelas, de ángulos entre dos rectas, etcétera, etcétera. Pero todos pueden ser útiles para resolver a la larga triángulos, ¿no es cierto? ¿Está claro lo que tenemos que ir a hacer entonces, jóvenes? Sí, profe. Listo. Vamos a dejar entonces por hoy hasta ahí. Aprovechemos que hemos podido cubrir un cierto número de teoremas y pues no alargar más la clase para no perder el hilo de la misma. El día viernes nos conectamos a las 9 de la mañana, vemos cómo les ha ido con esos 2 o 3 ejercicios que les mandaré y continuaremos resolviendo el resto de teoremas. ¿Correcto, muchachos? ¿Estamos bien así? Sí, profe. Listo, jóvenes. Eso es todo por hoy, entonces. Se cuidan mucho, aprovechen el día y nos estamos viendo el día viernes. Un abrazo y un saludo para todos. Gracias, profe. Gracias, profe. Pasen muy bien, hasta luego.